Buenas tardes, ¿cómo les va? No escuché lo que había dicho, doctor. Ahora me puse los audífonos. Sí, no, saludaba simplemente. Buenas tardes. Bueno. Es temprano todavía, vamos a esperar unos minutos. Y que una pregunta, no sé si viene al caso en este momento, ¿no? Pero Aprovecho. estuve leyendo, bueno, un poquito con lo que se dio en el 7.4, en cuanto a la finalización del síndico, que creo que está en el 59, una vez que se hace el cumplimiento del acuerdo, o sea, en la última parte, aparece nuevamente el síndico controlando. Yo recién lo estoy. Pero eso es aparte de lo que tenía en la parte anterior. No, eso está bien. El tema es así. En realidad, cuando el artículo 59 es un artículo que está tan pésimamente redactado, ¿no? Que realmente harían un acto de justicia si directamente lo saltearan en la ley del 58 al 60 directamente. Está todo mal en ese artículo. Entre esas cosas, está mal cuando el artículo en forma expresa dice que tomadas y ejecutoriadas las medidas tendientes al cumplimiento del acuerdo, cesa la intervención del síndico, o sea, lo manda a la casa una vez que está homologado y tomadas y Claro. ejecutoriadas las medidas del cumplimiento. Pues la realidad es que no cesa la intervención, Claro. disminuye por su actividad, pero a punto tal que esto no es así, que si se trata, por ejemplo, de un pequeño concurso, el síndico es el encargado del contralor del acuerdo. Claro. O sea, es el que va a fiscalizar la etapa de cumplimiento del acuerdo. Y si además de todo esto, el síndico hubiesen quedado pendientes de resolución, por ejemplo, incidentes de verificación tardía o incidentes de revisión, ¿qué significa entonces que si son su actividad? ¿Que él no va a tener que dictaminar previo al dictado de la sentencia? Sí, tiene que hacerlo. En realidad, para ser, no quiero ser bondadoso con la ley, pero si uno quisiera hacer así, lo que debería interpretarse es que cuando se homologa el acuerdo y se toman y ejecutan las medidas tendientes del cumplimiento, cesa en el sentido de que disminuye la actividad del síndico y queda, digamos, acotada a algunos actos particulares del proceso. Pero no es que termine su actuación, ni mucho menos. Claro, lo que pasa es que yo me di cuenta cuando hicimos el trabajo práctico, después me di cuenta ahora, y tuvimos yo escuchando la clase de la doctora del punto 7.2, creo, de la bolilla, y explica toda esta situación de cuando está el control, el síndico no cesa entonces en la etapa anterior. No. Entonces yo lo puse, claro, lo puse por eso, pero ahora, ¿será otro que se designa después? No, evidentemente no. No, Claro. es el mismo, el de la etapa de cumplimiento es el mismo. Entonces, perdón, diríamos, la finalización del síndico es al final de la última etapa concursal. Exacto. Si el síndico es el encargado del cumplimiento del acuerdo, porque se trata, por ejemplo, de un pequeño concurso, el síndico va a seguir actuando e interviniendo hasta el último pago de la cuota que se haya establecido. Claro, entonces está pésimo, en serio, el artículo 59, porque uno lo da a interpreta que es en aquella instancia. Tal cual. Bueno, ahí a modo de chiste, siempre, por lo menos cuando a mí me toca dar este tema en clase, le digo que acá se le da una nueva función al síndico, ¿no? Que además de tener esas atribuciones de impulso, de investigación, de dictaminador y demás, acá es una función de larva. Si se lo convierte en una larva, se le dice, bueno, usted va a estar en un estado como larval, va a estar durmiendo, pero en algún momento le vamos a tener que dar un par de bifes y traerlo de nuevo al proceso, ¿no? O sea que en realidad no cesa nada, sino que lo dejamos medio dormido, ¿no? Y en algún momento lo vamos a tener que despertar. Claro, yo interpretaba que había otra instancia con otros honorarios y con otras cosas que intervenían en esa etapa final, pero me cuenta que no, claro. El tema de honorario igualmente eso sí está previsto, porque fíjense que hay una norma de la ley que dice que por la etapa de cumplimiento del acuerdo, que él va a estar controlando y fiscalizando, le corresponde otra regulación distinta, que es equivalente al 1% del pasivo que ha sido verificado en el proceso.
que esa regulación no es la que se va a practicar al momento de la homologación. O sea que se le van a retribuir también esa labor por haber sido el que controle la etapa de cumplimiento del acuerdo. Con lo cual está previsto incluso. O sea, es contradictorio este artículo 59. Sí. Bueno, gracias, doctor. No, por favor. Aprovechen si tienen alguna otra duda de otro tema. Antes de que empecemos con la clase, pregunten nomás, no hay ningún problema. Resumiendo, en el práctico que nosotros, yo ya lo ingresé, no es correcto ponerlo en la instancia, en la anteúltima instancia. Es en la instancia final, donde están las dos acciones finales, en la de control del acuerdo. Claro, porque esto en realidad sería ¿en qué etapa iría del proceso que nosotros decimos? En la etapa de cumplimiento del acuerdo. Lo que es el contralor es justamente la etapa de cumplimiento del acuerdo, que ya es en la última etapa, que es justamente la que se estableció de qué manera se iba a estar cumplimentando el acuerdo que se homologó. Bueno. Esperamos unos minutitos más, a que se unan el resto y arrancamos, chicos. Yo mientras tanto estoy viendo a ver quiénes están. Les comento hoy lo que vamos a ver, de acuerdo con el cronograma, es la parte, digamos, general de verificación. En bolilla 8 vamos a empezar a ver verificación de créditos. Pregunto para los que están acá, ¿cómo vienen con el tema de la lectura del material, las clases? ¿Van siguiéndolo? ¿Les está siendo útil? ¿Cómo venimos con el dictado de la materia? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Mariana. Hola, Mariana. Yo reencontrándome con esto porque había dejado la carrera hace mucho, así que buscando los ritmos, otra vez me reincorporé este año, así que nos sirven muchísimo las diapositivas que dejan, porque nos ayudan mucho como a cerrar el tema, porque uno por ahí lo lee, y con las diapositivas como que los vas asimilando mejor. Nos sirvió mucho para el trabajo práctico, por ejemplo. Sí, tal cual. Así que y trato de venir leyendo, de a poco. Yo me acuerdo que cuando estudiaba antes, cursaba generalmente 3 materias y le dedicaba un poquito, y después a la semana previa al examen me acuerdo que me quedaba toda la noche, todo el día, todo el tiempo estudiando y le daba de golpe. En cambio esto, voy por clase, voy desarrollándolo, voy leyéndolo, como para ir comprendiéndolo, como es un proceso, justamente, y tiene sus etapas, entonces creo que lo voy llevando mejor así, de esta manera. Bueno, no haciéndolo como cuando era pibita. Ahora yo tengo 41 años, quizás a los 20 podría. Eso no hay problema porque cualquier edad es buena para estudiar, lo que sí a veces cuesta arrancar más a cierta edad. Doctor, yo tengo una consulta. En cuanto... ¿Se escucha con un eco, puede ser? Ahora se escucha bien.
Ahora se escucha bien, sí, sí. ¿Cómo? ¿Hola? Ahora se te escucha bien, se te fue el eco. Decime, Perfecto. ¿qué consulta tenías? Cuando el doctor nos dio la clase de la bolilla 9, nos dijo que dentro de una categoría de acreedores, el deudor podía ofrecer diferentes propuestas, Sí, lo que como llama un un menú de menú. opciones. Claro, Sí, correcto. exactamente. Ese menú de opciones. A mí no me quedó claro si dentro de ese menú de opciones algunos pueden elegir unas y otros otras, o todos se adecúan a la mayoría, digamos. No, el tema es así. Cuando vos haces un menú de opciones, el menú, por supuesto, tiene que estar abierto para todos los acreedores que integren esa categoría, y vos no podés Claro. direccionarlo y decirle, bueno, en realidad esta opción es para ustedes 3, esta otra opción es para ustedes 2. Vos le das las opciones a todos para que puedan elegir cualquiera de los acreedores que integren esa categoría, cualquiera de las opciones que vos le estás dando. Bien, a los efectos del cómputo de las mayorías, se toman en cuenta, ¿no?, los votos positivos, sea cualquiera la opción que elijan. O sea, que no es que ahí se segmenta nuevamente y decimos, bueno, las mayorías las tengo que tener de acuerdo a cada una de las opciones que le doy dentro de ese menú. No, si 2 votan por una opción, 3 votan por otro y 5 votan por otro, ¿no?, y eso llega a cubrir las mayorías de capital y de personas que te exige la ley, es suficiente. Ahora, para aquellos que no conformaron la propuesta, acá a lo mejor donde se te genera la duda, es cuál sería la propuesta que se le va a imponer cuando tenemos distintas opciones que han votado distintos acreedores. En este sentido, lo que ha resuelto la jurisprudencia es que la propuesta que se le impone a aquellos acreedores que integran la categoría pero que no la conformaron, va a ser aquella que ha sido más votada. Entonces, en función de cómo fue la votación del menú, de las propuestas que se hicieron ahí, a los que no prestaron la conformidad, se le va a imponer la propuesta que sea la que ha sido más votada por el resto de los acreedores que sí conformaron la propuesta. Perfecto, es decir que, por ejemplo, si hay 10 acreedores y se ofrecen dos opciones, opción A y opción B. Sí. ¿Sí? 4 votan por opción A, 3 votan por opción B, Sí. quedarían 3. A esos 3 se les va a imponer la opción A. Correcto, porque es la que más ha sido votada entre los acreedores que sí conformaron propuestas. Y Claro, la que no conformaron la votaron, pero no. mayoría. Perfecto, esa era mi duda. Exacto, eso es así como lo ha resuelto la jurisprudencia. No lo dice la ley, aclaremos. Esto ha sido es una solución jurisprudencial, porque la ley no se encarga de resolver esta problemática. Perfecto. ¿Bien? Muy bien. Bueno, si les parece entonces, chicos, empezamos con la clase de hoy. Disculpe, Sí. doctor, le quiero hacer una consulta que tengo un berenjenal bárbaro. Buenas tardes. Con Dale. el tema de los honorarios en los incidentes. Sí. En los incidentes, no en el juicio de incidentes. ¿Cómo es el Sí. tema ese? ¿Eso, digamos, se toma dentro del parcial también? ¿Todo lo que son Sí, eso, honorarios? por supuesto. Ahí lo que tienen que tener en Bien. cuenta, ¿no? Tengan presente ahí que no solamente está en la norma del artículo 287, que remite a los códigos procesales locales en cuanto a la regulación de los honorarios en los trámites incidentales genéricos, sino que tienen que tener presente ahí, creo que igualmente se les dejó, ¿no?, un material, lo van a ver con mayor profundidad en realidad en la segunda parte. Lo único que ustedes tienen que saber en esta primera parte es lo del tema del 287, si no me equivoco es el número del artículo, que dice que en los trámites incidentales se aplican los códigos procesales locales. Pero van a ver más adelante, en bolillas que están en la parte de quiebra, que además de las normas que hay sobre honorarios pautadas en la ley de concursos, también se aplica la normativa que sobre el particular ha regulado la ley, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, la 14967, que es la nueva ley de honorarios de abogados, en donde está previsto también acá algunas situaciones que no habían sido contempladas por la ley de concursos. Entonces, no se limita exclusivamente a las normas del artículo 265 y siguientes de la ley, que es donde está el tema de regulación de honorarios en los trámites concursales, sino que se complementa también con normas procesales o procedimentales locales. En nuestro caso, en la provincia de Buenos Aires, y para los abogados puntualmente hablando,
la ley 14.967, que es la nueva ley de honorarios. Pero eso lo van a ver más adelante, no es tema para el parcial, digamos, este primer parcial que vamos a tener. Gracias. No, por favor. Bien. ¿Les parece entonces arrancamos con la clase? Bueno, como les dije, en la clase de hoy vamos a empezar a ver la bolilla número 8, que es verificación de créditos. Bolilla importante si las hay, ¿no? Un tema que ustedes tienen que manejar, que tienen que conocer bien, un tema muy importante porque es ni más ni menos que la etapa del proceso que va a determinar o a conformar cómo va a quedar el pasivo dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque si hacemos un poco de memoria, podemos decir, en primer lugar, que en los procedimientos concursales en general, habíamos establecido de que no requieren la existencia de pluralidad de acreedores. Como una primera cosa que podemos decir. ¿Es necesario que haya pluralidad de acreedores para que pueda abrirse un proceso concursal? No. Con uno solo me alcanza, en la medida que ese único acreedor que puede existir es el que me haya colocado en la situación de cesación de pagos que me requiere la ley, como presupuesto necesario para la apertura de estos procesos. En general, hay pluralidad de acreedores, estamos de acuerdo, pero no es necesario. Primera cuestión. Segunda cuestión. Al momento de decidir resolver el conflicto concursal, la litis concursal, a través de un concurso preventivo, por ejemplo, ¿es necesario que yo, deudor, denuncie a todos mis acreedores? O sea, que denuncie la totalidad del pasivo. No, dijimos que no era necesario, sobre todo si se trata de un pequeño concurso, en donde la nómina de acreedores que me exige el artículo 11 no tiene que estar ni siquiera dictaminado, certificado por un contador público. Yo puedo omitir voluntariamente a algunos acreedores y sin que esto traiga ningún tipo de perjuicio. ¿Bien? Entonces, no es necesario que denuncie todo mi pasivo, no. Pero, obviamente, tengo que informar, y los primeros datos los vamos a tener en la demanda, cuando la ley me exige que acompañe una nómina de acreedores con todos esos datos que exige el inciso 5º del artículo 11. Y además de todo esto, la confección de un legajo individual de acreedores, en donde se va a tener que acompañar toda la documentación respaldatoria que cuente respecto de cada uno de los acreedores que han sido denunciados por mi parte, ¿sí? O sea, por el deudor concursal. La realidad es que la existencia o no de un pasivo en el proceso concursal preventivo, que es el que estamos estudiando acá en este momento, es condicionante de la continuidad de etapas del proceso concursal. ¿Por qué les digo esto? Yo puedo denunciar, ¿no?, determinados acreedores a los cuales en algún momento en el proceso se los va a convocar a que vengan a este procedimiento a que sean reconocidos. Esto es lo que se conoce comúnmente como el proceso de verificación, ¿no?, que es lo que estamos viendo justamente en esta clase. Este proceso de verificación es consecuencia de qué carácter de los procesos concursales, el de la concursalidad. Partamos de la base de lo siguiente. Si yo soy un acreedor y tengo un determinado sujeto deudor y no me encuentro ante la situación de que mi deudor está sometido a un proceso concursal, yo como acreedor cuento con un abanico de acciones individuales naturales por las cuales yo puedo efectuar el reclamo del crédito que se me está deudando. Bien, entre ese abanico, de acuerdo a la naturaleza de la obligación que se trate, yo podré escoger cuál es la acción individual por la cual voy a canalizar este reclamo. Entre esas acciones individuales podría llegar incluso a la instancia de decir, bueno, ¿cuál puede ser la acción individual que quiera promover el acreedor? Pedir la quiebra al deudor. ¿Podría hacer esto? Sí, por supuesto. Pero si yo, por ejemplo, tengo en mi poder cheques que han sido presentados al cobro ante el banco y que me han sido rechazados por falta de fondos suficientes, la acción individual natural, probablemente con la que cuente, puede ser un cobro ejecutivo, como para perseguir, ¿no?, el cobro de esta deuda.
o eventualmente un cobro sumario de pesos, como para hacer esto, y esta sería la acción individual natural, de acuerdo a la naturaleza de la obligación que se ha incumplido. Si yo tuviese facturas con remitos que no me han sido abonadas por la venta de unas mercaderías, por ejemplo, y tendré el cobro sumario de pesos. Si tengo un contrato que ha sido incumplido, podré eventualmente hacer un reclamo por daños y perjuicios. O sea, de acuerdo a la naturaleza de la obligación que se incumplió, son las acciones individuales con las cuales puede contar un acreedor para formular el reclamo a su deudor. Esto decimos que es una situación de normalidad, entendiéndose la normalidad como que el deudor no está sometido a un proceso concursal. Si el deudor está sometido a un proceso concursal, este acreedor ya no cuenta con estas acciones naturales, individuales, como para efectuar el reclamo, porque se ven suplantadas o sustituidas por acciones de naturaleza concursal. Yo ya no puedo, si sé que mi deudor está sometido a un proceso concursal, pretender promover, ¿no?, un cobro ejecutivo, un cobro sumario de pesos, porque esta ya no es la vía natural para hacer el reclamo, porque ha sido sustituida por una acción de naturaleza concursal. ¿Y esto de dónde surge? De una norma expresa de la ley, que es la que nos da la nota o el carácter de la concursalidad, que es el artículo 125. ¿Y qué nos decía este artículo 125? Que declarada la quiebra, a lo cual debemos agregarle, o abierto el proceso concursal preventivo, todos los acreedores quedan sometidos a un único estatuto legal. ¿Qué significa? Que la ley de ley entre las partes va a ser abierto un concurso preventivo, declarada una quiebra, la ley de concursos. Que toda la normativa legal que los regía hasta ese momento va a ser desplazada por la normativa concursal. No quiere decir que la elimine, la desplaza, la deja en un segundo plano, sino que las cuestiones que se suscitan entre las partes, habiendo un proceso concursal, como regla, tienen que resolverse con la ley de concursos primero. Y si no estuviese ahí resuelto, supletoriamente, entonces podremos ir a estas otras normas que son desplazadas, ¿no?, en función de la concursalidad. Pero además de esto, lo que determina, y acá es donde viene el punto en materia verificatoria, es que los acreedores pueden solo ejercer sus derechos respecto a los bienes desapoderados conforme a los mecanismos previstos en esta ley. Esto es lo que provoca, lo que les decía recién, la sustitución de las acciones naturales que tienen los acreedores para celebrar los reclamos frente a la existencia de un proceso concursal. Antes podía promover una acción individual natural consistente en un cobro ejecutivo, en un cobro de pesos, en una demanda por daños y perjuicios. Hoy, todo el reclamo lo tengo que hacer a través de qué tipo de procedimientos: verificación. Debo verificar el crédito que yo pretendo en este proceso. Por lo tanto, estamos hablando de que claramente hay una sustitución de las acciones naturales con las que cuenta el acreedor por procedimientos de naturaleza concursal, que además tiene efectos, tiene consecuencias, porque cuando estamos hablando de una acción natural que no es un procedimiento verificatorio, la contienda en este caso es una contienda que se da en forma bilateral, acreedor contra deudor, y nadie más participa de este conflicto. En cambio, cuando estamos ante un proceso concursal, en este caso, ya no solamente se demanda contra el deudor, sino que además ese control o esa fiscalización se va a dar además frente a mis pares, a mis coacreedores. Con lo cual, fíjense que no se limita entonces el ámbito de contradicción exclusivamente entre acreedor y deudor, sino que también se los hace partícipes en la discusión de la conformación o de la existencia de este crédito a los pares, o sea, a los coacreedores. Cosa que en un proceso común o corriente no ocurre esto. Como dice el dicho, los de afuera son de palo. Acá ocurriría esto. En el proceso concursal no ocurre esto. ¿Por qué? Porque se demanda contra el deudor, pero frente a mis acreedores también, a mis coacreedores. En función de entonces la concursalidad, son sustituidas las acciones naturales por procedimientos de naturaleza concursal, que se traducen generalmente en procedimientos verificatorios. ¿Y qué significa verificar? Porque acá lo que tenemos que ver, bueno, este verbo, ¿qué es verificar?
¿Qué significa verificar? De acuerdo con la definición de la Real Academia Española, verificar es comprobar o examinar la verdad de algo. Y en esto consiste justamente este procedimiento o esta etapa del proceso concursal, que es comprobar o examinar la veracidad o la exactitud en el reclamo que realiza el acreedor en cuanto a qué, en cuanto al monto que está pretendiendo, la causa que está invocando y el privilegio que está esbozando o dice que tiene su crédito. Va a haber que comprobar si efectivamente estos extremos son así o no. Y esa comprobación se tiene que hacer, ¿por qué? Porque el proceso concursal trastoca tanto el esquema de no solamente los procedimientos por los cuales canalizar estos reclamos, sino que también produce un cambio de estatus jurídico de los principales actores en este proceso. Fíjense una cosa, antes de que exista un proceso concursal, el deudor es deudor y nadie duda de esa situación, y el acreedor es acreedor y nadie cuestiona esa condición. ¿Bien? ¿Qué ocurre cuando se dispone la apertura de un proceso concursal preventivo? El deudor deja de ser deudor, pero no porque deje de deber, porque pasa a llamarse o pasa a designárselo como concursado. El deudor deja de ser deudor y pasa a ser concursado. Y alguno puede decir, bueno, se lo rebautizó, se le puso otro nombre. No es simplemente que se le puso otro nombre. ¿Por qué? Porque el sujeto que está concursado sufre efectos que el deudor no tiene. El concursado sufre los efectos, por ejemplo, de índole patrimonial, que llamamos el desapoderamiento atenuado. ¿Un deudor está desapoderado en forma atenuada? No. El concursado sí sufre estos efectos. El concursado sufre efectos también de índole personal. Por ejemplo, en punto A, que tiene una restricción ambulatoria. Quiere viajar al exterior, ¿no? Y el plazo supera los 40 días. ¿Lo puede hacer libremente? No. Tiene que pedir autorización judicial. Si yo soy deudor simplemente y quiero viajar al exterior, ¿tengo que pedir autorización a alguien? No. Entonces, no es simplemente que se le cambió el nombre y que esto no trae ninguna consecuencia jurídica. No. Cambia sensiblemente su estatus jurídico, deja de ser deudor y pasa a ser concursado con todos los efectos que esto trae aparejado. Pero esta misma condición, en cuanto al cambio de estatus jurídico, también se da en los acreedores. El acreedor que habíamos dicho era acreedor y nadie dudaba de esa condición de ser acreedor, más allá de la cuantía de su reclamo que pudiera llegar a tener. Frente a la situación de concurso, el acreedor deja de ser acreedor y pasa a ser ¿qué? Pretenso acreedor. Pretenso acreedor. ¿Y por qué? Porque este acreedor, que era acreedor y que pasó a ser pretenso acreedor, para revalidar su condición de tal, tiene que pasar por este filtro, que es el proceso de verificación de créditos. Y tiene que revalidar su condición de acreedor, que la perdió cuando se abrió el proceso concursal. Y va a tener que pasar por este procedimiento, porque además la ley no solamente lo impone de forma obligatoria, de acuerdo con el artículo 126, la obligatoriedad en punto a la verificación, sino que además porque va a tener que revalidarlo, porque como les dije, acá ya el conflicto, la contienda no es bilateral exclusivamente, entre deudor y acreedor, sino que yo voy a tener que revalidar mi condición de acreedor frente al concursado y a mis pares coacreedores también. Por lo tanto, se produce un verdadero cambio de estatus jurídico. El deudor pasa a ser concursado, el acreedor pasa a ser pretenso acreedor. Y para que el pretenso acreedor se convierta nuevamente en acreedor en este proceso, tendrá que revalidar esta condición, y el único mecanismo posible para poder hacerlo es a través de procesos verificatorios. ¿Por qué? Porque el artículo 125 dice que expresamente que solo pueden ejercer sus derechos o los bienes apoderados conforme a los mecanismos previstos en esta ley. Por lo tanto, si yo pretendo que sea incorporado al pasivo concursal y que se me sea reconocido como acreedor en este proceso, voy a tener que insinuarme a este procedimiento a través de algún mecanismo verificatorio. Si uno se pregunta, bueno, ¿existe un único mecanismo por el cual un acreedor se puede incorporar
a un proceso concursal? No, no hay un único mecanismo. En todos los casos estamos de acuerdo que son procedimientos o mecanismos verificatorios, pero no hay un único procedimiento verificatorio. Podemos establecer, en primer lugar, que hay dos que son troncales, ¿no? O dos procedimientos que son principales en este aspecto. ¿En qué sentido de que son principales? Que están dirigidos a cualquier tipo de acreedor, sin excepción. Cualquier tipo de acreedor puede acceder al proceso a través de estos dos mecanismos. Uno es el que se denomina la verificación ordinaria o tempestiva, que es la que está regulada en nuestra ley en el artículo 32 y siguientes, y la otra es la que está prevista para aquel acreedor que no llegó a tiempo en ese momento y que lo puede hacer en forma tardía, que es el procedimiento de la verificación tardía, regulado en el artículo 56. Bien, estos son los que podemos denominar procedimientos principales o troncales que permiten la incorporación de cualquier tipo de acreedor en un proceso concursal preventivo. Ahora bien, existen otros mecanismos de incorporación de un determinado acreedor al pasivo concursal, pero en este caso ya está circunscripto a determinados tipos de acreedores y no es a la generalidad de acreedores. Por ejemplo, si yo soy un acreedor laboral, la ley que ha previsto acá como mecanismo que permite el reconocimiento de mi crédito, ¿no?, en el pasivo concursal, ha previsto, por ejemplo, el procedimiento que está en el artículo 16 que se llama pronto pago, el pronto pago del crédito laboral, que no es ni más ni menos que un procedimiento verificatorio, pero que solamente pueden hacer uso de este mecanismo ¿quiénes? ¿Cualquier tipo de acreedor? No, los acreedores que sean laborales exclusivamente. Como así también tenemos, por ejemplo, para los acreedores que son titulares de créditos que tienen garantías reales, por ejemplo, acreedores hipotecarios, prendarios, de debentures, warrant, etc., la ley ha previsto algunos mecanismos de reconocimiento verificatorio exclusivamente para este tipo de acreedores. Por ejemplo, la posibilidad de, una vez solicitada tempestivamente la verificación de créditos, de poder promover la ejecución hipotecaria o prendaria, o de poder realizar lo que se llaman las ejecuciones por remate no judicial, o sea, las subastas extrajudiciales. ¿Esto lo puede hacer uso cualquier tipo de acreedor? No. Podrá hacer uso de este mecanismo de reconocimiento únicamente aquellos acreedores que sean titulares de garantías reales. El otro tema es, fíjense que en el programa, y generalmente cuando se da este tema, se habla de verificación de créditos. Bien, ya dijimos que era verificar, que era comprobar o examinar la verdad de algo. Lo que estamos ahora preguntándonos es, y yo les voy a preguntar, ¿siempre lo que se pretende es verificar un crédito, entendiendo el término crédito como la obligación de dar una suma determinada de dinero? ¿Es siempre lo que yo pretendo en un proceso concursal? ¿Que se me reconozca un crédito expresado en una obligación de dar una suma de dinero? Y tendremos que responder que no. No siempre, ¿no? Lo que yo pretendo es que se me incorpore en el proceso concursal mediante el reconocimiento de una obligación de dar una suma de dinero. Por ejemplo, si yo compré un inmueble al que hoy está concursado, que es el vendedor, yo soy el adquirente, compré por boleto, pagué el 100% del precio, pero no llegamos a poder formalizar la escritura traslativa de dominio. Interín, el vendedor se concursa preventivamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? ¿Se perfeccionó esa operación de compraventa? No, porque falta otorgar la escritura traslativa de dominio. En punto a la titularidad registral de ese bien, ¿en cabeza de quién sigue figurando? Del vendedor concursado, porque no se ha producido todavía acá la transferencia del dominio en cabeza, ¿no?, del adquirente comprador. En este caso, ¿ustedes creen que el que compró y pagó el 100% del precio pretende que se le reconozca en el proceso concursal
lo que ha pagado por el 100% del precio? ¿O creen ustedes que lo que él va a querer es que se perfeccione la operación y se le otorgue la escritura translativa de dominio? Y claramente es esto lo que quiere. No quiere que se le reconozca un crédito. Lo que quiere es perfeccionar la operación de compraventa, que se le dé una obligación, en este caso, de dar, y dar que la escritura translativa de dominio, y de esta forma poder perfeccionar la operación, que se detraiga del patrimonio del vendedor concursado el bien, ¿no?, que ha sido adquirido por esta persona. Por lo tanto, con esto que quiero decirles, que no siempre, cuando hablamos de verificación, lo que se pretende es que se traduzca la verificación en la incorporación de un acreedor mediante el reconocimiento de una obligación de dar una suma de dinero. En el 90% de los casos, 95% si quieren, es esto, es incorporarse mediante el reconocimiento de un crédito expresado en una suma de dinero. Pero no siempre es esta la realidad. Esto es lo que ha llevado a algunos autores, cuando hablan del tema de verificación de créditos, que se refieran más genéricamente a procedimientos de admisión al pasivo concursal. En el sentido de que hay procedimientos que lo que pretenden es que sean incorporados los acreedores en este pasivo, pero no siempre o necesariamente para que sean reconocidos un crédito expresado en una suma de dar una cantidad de dinero, como el caso que les acabo de plantear recién del adquirente por boleto de compraventa. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? Entonces, tengan presente que no siempre es lo que les decía, verificar es un crédito estrictamente hablando. Ahora bien, existen acciones que son incorporativas, pero también existen, ¿no?, procedimientos que son excorporativos. Y estamos dentro de lo que son procedimientos o mecanismos verificatorios. A través de estos mecanismos, en general, lo que pretende el acreedor es incorporarse al proceso mediante una acción de naturaleza claramente incorporativa. Pero cuando yo les planteo el caso del boleto de compraventa, ¿es una acción de naturaleza incorporativa? No. ¿El acreedor quiere que se lo reconozca y se le incorpore su crédito en este proceso? No. ¿Qué es lo que pretende? ¿Cuál es el sentido final de este mecanismo? Una acción excorporativa. ¿Y de qué? De bienes. Es lo que pretende es que el bien que sigue estando en cabeza y titularidad del vendedor concursado se detraiga de su patrimonio, ¿no?, y se le incorpore en el patrimonio del adquirente, del comprador. Entonces, esta es una acción de naturaleza excorporativa de bienes. Pero también hay mecanismos en la ley que permiten, ¿no?, una acción excorporativa de créditos. ¿En qué sentido? En que hay momentos en el proceso que puede hacerse cuestionamientos en cuanto a que se pueden llegar a formular oposiciones a que un determinado acreedor sea incorporado en este proceso concursal. Por ejemplo, vamos a ver, y lo van a ir profundizando en las clases siguientes seguramente, que en la etapa de observaciones o impugnaciones en la verificación tempestiva, se puede justamente formular este tipo de cuestionamientos a los efectos de que no se incorpore un determinado crédito. O incluso habiéndose incorporado un crédito, se puede plantear la revisión de ese crédito con fines excorporativos. O también, en caso de que exista dolo en la incorporación de un crédito, o sea, en el engaño, el ardid empleado, ¿no?, perjudicando la situación al juez que reconoció un crédito que no debió haber reconocido, ¿no?, se puede plantear una acción de dolo tendiente a que ese bien sea, a que ese acreedor sea excluido, siendo en este caso claramente una acción excorporativa. ¿Bien? Profesor. Sí. En la oposición al boleto de compraventa, Sí. la vía que se debe realizar para hacerlo, ¿es una solicitud genérica de verificación? Mirá, ¿O es una pretensión excluyente de bienes? No, son dos cosas distintas. La finalidad es claramente una pretensión que excluye un bien. Ahora, el mecanismo por el cual yo puedo canalizar ese reclamo puede ser tanto por medio de una verificación tempestiva, como una verificación tardía,
o como un procedimiento que nosotros hemos denominado como de oposición del boleto de compraventa, que es una suerte de trámite incidental especial. Pero en todos los casos, no hay duda que la finalidad es excorporar un bien, excluir un bien. Pero para ello, claramente, lo van a ver más adelante esto, para que puedan oponer un boleto de compraventa en un concurso quiebra del vendedor, van a tener que cumplir con ciertos requisitos. La ley prevé como mínimo que se haya pagado el 25% del precio, que sea adquirente de buena fe, y que tenga fecha cierta. Que esto es una incorporación que trajo de la mano la unificación del Código Civil y Comercial en el año 2015. No lo dice la ley de concursos en el artículo 146, pero sí lo dice el Código Civil y Comercial, en punto a que ahora hay que demostrar también la fecha cierta, cosa que antes no se exigía. Solamente se exigía el pago del 25% del precio y la buena fe. Bien, ahora, si yo a ustedes les pregunto, así en forma genérica, frente a un proceso concursal, ¿todos los acreedores deben solicitar verificación de créditos? ¿Qué creen ustedes? No, creo que no. Los privilegiados no. No, no es los privilegiados. La respuesta no es correcta, pero no por ese motivo. Tenemos que hacer primero una distinción. Ahí me gustó más. Todos los acreedores no, solamente los concursales. ¿Y a qué le llamamos acreedores concursales? Aquellos acreedores cuya causa del crédito o el título que lo generó es anterior a qué momento del proceso, la presentación de la demanda de concurso. Esto es lo primero que tenemos que hacer, una distinción de índole temporal. Bien, ¿cuál es la línea de corte? La presentación de la demanda. Yo tengo que saber entonces en qué fecha se presentó la demanda por ante la Receptoría General de Expediente, porque esto es lo que marca el corte entre hablar de acreedores concursales y postconcursales. Yo en principio estoy obligado, y digo entre comillas estoy obligado, vamos a ver después por qué, a presentarme en este proceso si soy un acreedor concursal. Acá sin ningún tipo de distinción, sea quirografario, privilegiado general o privilegiado especial. No importa, sea un banco, el fisco, un acreedor hipotecario, un acreedor laboral, todo el mundo tiene la obligatoriedad, en función del artículo 126, de venir a verificar. Ahora, en la medida que sea un acreedor concursal, porque si yo soy un acreedor postconcursal, o sea que la causa o título de mi obligación es posterior a la presentación, ¿debo participar en este proceso? No. Y si yo tengo un crédito para reclamar, ¿cómo lo voy a canalizar? Mediante la acción individual que corresponda, la natural que corresponda. Un cobro ejecutivo, un cobro sumario, una acción por daño y perjuicio, lo que sea. Porque acá no se produjo la sustitución. Si yo soy un acreedor concursal, sí. Entonces, primer cuestión a resolver. ¿Todos los acreedores? No, todos no. Los que son considerados acreedores concursales. O sea, de causa o título anterior a la presentación de la demanda de concurso preventivo. Segunda pregunta que tenemos que hacernos. La ley, en el artículo 32, y ya acá ahora hablando de lo que es la verificación tempestiva u ordinaria, nos dice que todos los acreedores deben, o sea, impone una suerte de obligación. Deben solicitar su verificación, obligación que también la pone en cabeza de los garantes, porque dice todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación y sus garantes deben solicitar la verificación indicando monto, causa y privilegio. Bien. ¿Realmente es una obligación esto? Porque utiliza el verbo debe. Y a esta altura de su carrera y de su estudio, deberían ya saber que si se tratara realmente de una obligación, la falta de cumplimiento de esa obligación debería traer aparejada una sanción. Y cuando uno ve la norma del artículo 32 y la lee, observa que hay algún tipo de sanción para la falta de cumplimiento de este deber de verificación. No lo hay. Por lo tanto, uno que tiene que decir acá, y evidentemente no es entonces una obligación. Y no, es claro que no es una obligación. ¿En qué se traduce entonces en este caso ese deben solicitar verificación de crédito?
era una carga procesal. En el sentido de que si lo que uno dice es, bueno, yo pretendo perseguir el cobro de esta deuda en este proceso concursal, en donde mi deudor se sometió a un proceso concursal preventivo, si yo pretendo perseguir el cobro de esta deuda, no tengo otra alternativa que venir a verificar. Eso sí, ahora no es una obligación que me pone una pistola en la cabeza y me dice, venga a verificar. No, si quiero, si no quiero, no. Siempre le pongo el ejemplo. Supongamos que yo tengo un crédito de 500 pesos y tengo que ir a verificar este crédito en un concurso que esté en capital. Y hago este análisis y digo, me sale más caro el viaje que lo que yo estoy pretendiendo verificar. Entonces yo como acreedor, ¿qué decisión puedo tomar? No mando pérdida. No voy a gastar más plata, ¿no? Por 500 pesos que me sale más caro el viaje. Lo mando pérdida. Entonces, ¿alguien me puede obligar a que vaya a verificar? No, en absoluto. Ahora, si yo quiero cobrar esos 500 pesos, ¿no? Y por más de que tenga que viajar allá, lo quiero cobrar por una cuestión personal, entonces tengo que verificar, porque no puedo ir por un carril paralelo. En ese sentido puede interpretarse el deben, en el sentido de que yo no puedo optar por otro mecanismo o por otra vía, porque como les dije, se sustituyó las acciones naturales con las que contaba, no las cuento más. Entonces, la única manera que yo pueda canalizar ese reclamo es a través de una verificación. Bien, tercer cuestión a tener en cuenta acá. Los acreedores, ustedes saben que en la circunstancia de abrirse el proceso concursal preventivo dijimos que producía el cambio de estatus jurídico y los convertía en pretensos acreedores. Y que mediante este procedimiento de verificación, ellos lo que venían a hacer era revalidar su condición de tal. Bien. Ahora bien, la ley ha previsto una modalidad, un mecanismo para poner en conocimiento la existencia de este proceso concursal y por sobre todas las cosas, para convocar eventualmente a los acreedores que pretendan perseguir el cobro de sus deudas hasta este proceso mediante el procedimiento de verificación. ¿Y cuál es el mecanismo que ha previsto acá la ley? La publicación de los edictos. Bien, es el mecanismo notificatorio por excelencia que ha previsto la ley, en donde a través de la publicación de este edicto, no solamente se pone en conocimiento, ¿no?, la existencia del proceso concursal, se individualiza el sujeto concursado, sino que también, y a los efectos verificatorios, que es lo que nos importa, se determina quién es el síndico interviniente en este proceso, cuál es la fecha límite hasta la cual se van a tener que presentar como máximo los acreedores a verificar en forma tempestiva, cuál es el domicilio donde deberán concurrir los acreedores a solicitar la verificación, y qué días y horarios. Toda esa información, ¿de dónde surge? Del edicto. Entonces yo como acreedor tengo que estar atento a esto, porque este es el mecanismo por el cual yo me entero, no solamente de que un determinado sujeto que es mi deudor se ha sometido a un proceso concursal, sino por el cual además se me da toda la información tendiente a poder canalizar mi reclamo verificatorio en forma tempestiva. Recordarán ustedes que en la sentencia de apertura, el juez va a fijar, entre otras fechas, la fecha límite hasta la cual los acreedores deberán presentarse a solicitar la verificación de créditos en forma tempestiva. Y para esto hacía un cálculo mental, consistente en qué? En estimar cuándo él consideraba que iba a concluir la publicación edictal, y a partir de la finalización de esa publicación edictal, calcular entre 15 días hábiles como mínimo a 20 días hábiles como máximo. Para respetar ese plazo entre 15 a 20 días para que los acreedores se presenten a verificar. Pero en la sentencia dice, bueno, ustedes se fija como fecha límite para que se presenten a verificar los acreedores hasta el día 25 de mayo. Por decir una fecha X. Bien, ese cálculo el juez lo hizo en forma mental, y en función de eso vuelca en la sentencia de apertura la fecha límite. Fecha límite, ¿qué significa esto? Que es el último día para que se puedan presentar e insinuar en forma tempestiva la verificación de sus créditos ante la sindicatura. No quiere decir que tengan que ir ese día, porque acá hay una insana costumbre de los acreedores en considerar que es ese día el que tienen que ir. No, ese es el día máximo.
Yo puedo ir desde el momento que me entero que ya se abrió la instancia verificatoria a lo del síndico. Pero generalmente esto no ocurre. Los más precavidos van el día anterior y el malón llega el último día. Lo cual esto es una insana costumbre porque complica la labor del síndico, que teniendo todo ese tiempo disponible, se le hace un cuello de botella los últimos 2 días. Bien. Acreedores entonces que se presentan a verificar en forma tempestiva, se enteran de esto, en primer lugar, a través de la publicación edital, que es la forma legal de poner en conocimiento y de la que nadie puede cuestionar. Pero ¿qué ocurrió? En el año 95, cuando se sanciona la ley 24.522, se incorporó en el artículo 29 una suerte de complemento en materia notificatoria, consistente en que se le exige ahora al síndico a que envíe una carta certificada a cada uno de los acreedores que han sido denunciados por el deudor en su demanda de concurso, en donde se le ponga en conocimiento de todas estas circunstancias y de algunas otras cosas más. Si bien ha sido favorable esto, en el sentido de que ha sido una suerte de refuerzo al aspecto notificatorio de la existencia de este proceso concursal, la realidad es que es parcial. ¿Por qué? Porque el envío de la carta certificada va a ser solamente a los acreedores que han sido denunciados. ¿Y qué dijimos al comienzo de la clase? ¿Yo como deudor estoy obligado a denunciar a todos mis acreedores? No. ¿Y si yo no lo denuncio, me va a llegar la carta? No, porque no estoy denunciado como acreedor. Y si yo soy acreedor y no me denunciaron, ¿no? Podría cuestionar de decir, bueno, a mí no me denunció. Y no solamente eso, no me mandó la carta. No sirve esta defensa, porque en la medida que yo publique el edicto, este es el medio notificatorio incuestionable. Por eso le digo esto porque se han hecho planteos de decir, bueno, sí, pero me denunciaron como acreedor y el síndico no me mandó la carta del artículo 29. Y los jueces reiteradamente, ¿qué dicen? ¿Se publicaron los edictos? Sí. Bueno, eventualmente el síndico le puede corresponder alguna sanción, pero no invalida el proceso. Ni mucho menos la circunstancia de que no le haya mandado la carta certificada en la medida que se haya publicado el edicto correctamente. Por eso le digo, esto es un complemento. ¿Por qué se incorporó esto? Porque yo les pregunto a ustedes, si yo no lo estoy viendo a todos porque estoy desde el teléfono, pero seguramente si les viera todas las caras en este momento, y les pregunto, ¿cuántos de los que están presentes en la clase no leen el diario? Y probablemente de los que estén acá un 10% o menos. Y la realidad es que los edictos se publican en el diario, ¿no? Y en función de eso, ¿no? Es que uno tiene que tomar conocimiento de eso. Y el que lo lea a lo mejor no se detiene siquiera en la sección de edictos judiciales. A lo mejor le interesa otras problemáticas u otras temáticas en el diario, ¿no? Y no se detiene en la parte justamente de los edictos. Ni que hablar, si le llego a preguntar, el tema de que sea en el diario de publicaciones legales, en el boletín oficial, en donde hoy para tomar conocimiento de esto tienen que ingresar en la página, porque son todo digital. En algún momento se imprimían y estaban impresos del diario de publicaciones legales, el boletín, pero hace años que se dejó de imprimir. Entonces, de la única forma que yo me pueda enterar, ¿no?, de un edicto en el boletín oficial es porque ingresé en la página a buscar la información. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿es efectivo realmente la publicación de edictos a los efectos de que los acreedores tomen conocimiento de la existencia de este proceso? Y no. Y yo les diría que no, porque no hay una costumbre o no hay una práctica de detenerse a leer el diario quizás y la parte de publicaciones de edictos, pero es el único mecanismo que se puede implementar. Porque imagínense que si yo tengo que notificar uno por uno a cada uno de mis acreedores, ¿no?, la apertura de un proceso concursal, podría estar años hasta que termine de cumplimentar todas estas notificaciones. Entonces cortó por lo sano la ley, dijo, bueno, edicto. Y el que no se enteró se en broma. Es así de simple. A veces es mucho más efectivo, ¿no?, el boca a boca, sobre todo si se trata en pueblos chicos, a lo mejor, en donde la información llegue a alguna persona determinada, listo, en 10 minutos se enteró todo el pueblo. Y es más efectivo que un edicto.
Pero bueno, la ley no tuvo otra alternativa que poner el edicto como medio de notificación. Si yo no me entero, perdí como acreedor. No puedo cuestionar y decir, no, pero yo no me enteré del edicto. Profesor. Sí. ¿Quién quería hacer una pregunta? Profesor, Sí. ¿hay alguna pregunta del cursado que no? Sí, yo, Sergio. Sí, dale, Sergio. Te escucho medio cortado, pero a ver si te logro entender. No te, mira, te escucho cortado, no te pude entender la pregunta que me hacías. Sí, No sé si es mi problema o el resto de los compañeros lo escuchan cortado también. No se le escucha. Se escucha, no se escucha. No se escucha está cortado. Sí, en todo caso, si podés escribirlo en el chat y algún otro de los compañeros me lo lee, les agradezco. Disculpame, pero te escucho cortado. No sé si lo podrá escribir ahí. Mientras tanto, sigo con la exposición. Y ahora respondo ahí. A ver si hay alguna sanción al concursado que no denuncie a los acreedores. No, ninguna. No hay ninguna sanción al concursado que no denuncie a los acreedores. Si era esa la pregunta, como les había dicho antes, no hay ninguna sanción. En la medida que él cumpla con la publicación de los edictos, pues justamente los edictos no solamente es para noticiar a los que yo denuncié, sino que es para noticiar a todos los acreedores, los que puede haber omitido voluntaria o involuntariamente. Pensemos en eso también, que a veces uno puede no denunciar a un determinado acreedor porque lo desconoce, porque hay un fulano que se dice que tiene un reclamo para hacer y que de hecho lo canalizó el reclamo, pero nunca me lo notificó. Entonces yo como deudor no lo denuncié, ¿por qué? Porque no sabía la existencia. No pensemos siempre en el actuar en forma voluntaria, en esto, es decir, lo dejo de lado voluntariamente. A veces lo puede dejar de lado porque no sabía de la existencia de este acreedor. Y por eso es la publicación de los edictos, tendiente justamente a sanear esta situación. Los edictos son para todos. Y por eso el hecho de que yo no denuncie a mis acreedores no me trae aparejado ningún tipo de sanción. Bien, seguimos entonces. El artículo 32 de la ley es el que establece el mecanismo que denominamos de verificación ordinaria o tempestiva. Esta verificación es la verificación que se va a llevar adelante ¿ante quién? Ante el síndico. Es un procedimiento, es una etapa del proceso, una etapa que cuenta con un primer momento que es una etapa que se llama necesaria, ¿no? En el sentido de que debe cumplimentarse esta etapa del procedimiento y que de esto depende la continuidad o no del proceso concursal. Fíjense la importancia de esto, ¿no? Porque, ¿qué pasaría, por ejemplo, si cerrada la instancia o la etapa verificatoria no se presenta nadie? No se presentó ningún acreedor. ¿Podría avanzarse y abandonarse esta etapa de instrucción concursal para ingresar en la tercera etapa que ustedes ya han estudiado de negociación? Claramente no. No podemos hacerlo porque yo tengo que negociar con alguien. ¿Y con quién tengo que negociar? Con los acreedores que han sido, primero, que se insinuaron al proceso, y en segundo lugar, que hayan sido reconocidos como tales. Y si no vino nadie, ¿con quién voy a negociar? Con nadie. Entonces, ¿qué va a pasar con ese procedimiento? Va a quedar suspendido. No lo va a poder cerrar definitivamente el juez. ¿Por qué? Porque sabemos que los acreedores pueden incorporarse en forma tardía también. Entonces, no lo va a poder cerrar definitivamente, no. Pero sí lo va a dejar suspendido y no va a poder continuar con las siguientes etapas hasta tanto no haya pasivo que se incorpore en el proceso. Sí, dale. Y verificó tempestivamente un acreedor privilegiado, ¿sí? Con los cuales no negocia o no tiene la obligación de negociar. ¿Se Correcto. puede seguir adelante con el proceso o con el concurso, digamos, o no se puede seguir adelante con el concurso? Sí, ahí sí, porque una cosa es que yo no tenga obligación de negociar y otra cosa es que yo no pueda efectuar la propuesta.
Y sabemos que la realidad es que, si bien la ley no me obliga a negociar con mis acreedores privilegiados, me da la opción de poder efectuar una propuesta. Y acá hay pasivo. Que no sea quirografario es otra cosa. Pero tengo pasivo reconocido, entonces acá sí ya me abre la instancia de poder ingresar en la etapa de negociación. Después veré si negocio o no, pero sí me permite el ingreso porque ya tengo pasivo reconocido en el proceso. Pero lo que yo les planteaba recién era cuando no viene nadie. U otra situación que se puede dar. Se presentaron un par de acreedores, pero fueron desaconsejados y fueron declarados inadmisibles sus créditos, en forma total. ¿Hubo insinuación? Sí, pero ¿hubo reconocimiento de acreedores? No. Está bien, ustedes dirán, bueno, tendrá la vía o la alternativa del incidente de revisión. Sí, estamos de acuerdo, pero hasta que no tenga una sentencia que los reconozca como tal, hoy no son acreedores. Son pretensos acreedores y que todavía están afuera golpeando la puerta. Entonces, ¿yo puedo ingresar en la siguiente etapa cuando no tengo todavía acreedores que han sido reconocidos? No. O sea que estamos ante la misma situación. En el caso de que nadie se haya presentado, o que los que se hayan presentado hayan sido bien, entonces, nos encontramos con que el artículo 32 nos habla de la verificación tempestiva, que es la que se lleva adelante ante la sindicatura. Etapa necesaria del proceso, en donde se convoca a todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación y sus garantes a que se presenten ante el síndico a insinuar sus créditos, indicando, dice la ley, monto, causa y privilegio. ¿Bien? Ahora bien, una pregunta que tenemos que hacernos acá es, el artículo 32, bajo el epígrafe, o sea, el título del artículo, nos dice solicitud de verificación. Bien, primer pregunta entonces que tenemos que hacernos acá. Esa solicitud a la que llama el artículo 32, ¿es una demanda? ¿Es una demanda judicial? ¿Y qué tenemos que responder acá? Del propio texto del artículo 32, nos da la respuesta y nos dice, no, no es una demanda judicial. Claramente no lo es, y como lo dice el artículo, acá no le erra, es una solicitud o un mero pedido, pero con ciertas particularidades, porque esa solicitud de verificación produce los efectos, sí, de una demanda judicial. Fíjense que en el artículo 32, en uno de sus párrafos, el segundo, bajo el título dice efectos, dice que la solicitud de verificación interrumpe la prescripción e impide la caducidad de la instancia y del derecho. Esos son efectos típicos de que de la interposición de una demanda judicial. Pero esto no viene más que a ratificar el hecho de que no es una demanda. Porque si hubiese sido una demanda, ¿era necesario que dijera esto? No, porque son efectos naturales de la interposición de una demanda. Pero como claramente se trata de una solicitud y no de una demanda, lo ratifica diciéndole, es una solicitud, pero guarda, con los efectos de una demanda judicial. Y a punto tal que esto es así, que fíjense que no es necesario en la verificación tempestiva el patrocinio letrado. O sea, cualquier persona siendo acreedor podría válidamente redactar y presentar un pedido de verificación ante una sindicatura. Sí, tranquilamente. Después que se atenga a las consecuencias, ¿no? Por no querer pagarle a un buen profesional y que le haga las cosas bien. A veces le digo, le duele el órgano más sensible de su cuerpo, que es el bolsillo. Pero después le va a salir más caro. Pero en función de eso, ¿lo puede hacer? Sí, porque no es necesario el patrocinio de un letrado. Si fuese una demanda judicial, ¿esto podría ocurrir? Jamás. ¿Por qué? Porque, como siempre les digo, futuros colegas que están acá presentes, somos un mal necesario. Necesitan de nuestros servicios. Y para cualquier demanda judicial necesitan el patrocinio de un letrado. Pero esto no es una demanda. Es una solicitud y por eso es que no es necesario el patrocinio de un letrado. ¿Bien? ¿Qué tiene que indicar el acreedor que se presenta a insinuar su crédito ante la sindicatura? Tres cosas. Monto, causa y privilegio de su crédito. Monto. ¿A qué nos referimos con el monto? A cuáles son los rubros que integran o que componen
el total que yo vaya a reclamar. ¿Y qué rubros tendremos que tener en cuenta acá? No nos limitemos exclusivamente al capital. Tendremos que, o podremos reclamar acá que capital, intereses y gastos, con algunas salvedades. Si hablamos de intereses, los intereses, ¿hasta qué momento podremos efectuar el cálculo de estos intereses? Hasta la fecha de la presentación de la demanda de concurso, porque la presentación de la demanda interrumpe el curso de los intereses de todo tipo, salvo, dice la ley, en el caso de los créditos que tienen garantías reales y los créditos laborales. Pero en todos los restantes casos, la interrupción del curso de los intereses lo produce la presentación de la demanda de concurso. O sea, que desde la mora hasta la presentación de la demanda de concurso yo podría adicionarle los intereses. Sí, claramente. ¿Y qué tipo de intereses? Cualquiera. Moratorios, punitorios o compensatorios, los que estén previstos, o los que estén legalmente reconocidos. ¿Bien? Y además puedo incorporar que gastos, que puede haber gastos en los que puede haber incurrido a los efectos de perseguir previamente el cobro de esta deuda. Por ejemplo, inicié un juicio y pagué tasa y sobretasa de justicia. ¿Lo puedo incorporar acá? Sí, claramente. ¿No? O el envío de el costo de alguna carta de documento, de algún telegrama que se haya mandado. ¿Lo puedo incorporar acá? Sí. Entonces, cuando hablamos del monto, hablamos de cuáles son los rubros que van a conformar el monto total de lo que yo vaya a reclamar. ¿Qué pasa si yo me olvido de indicar el monto total de lo que yo reclamo? ¿Invalidaría esto el pedido de verificación? Yo acá les planteo cosas prácticas que se les pueden llegar a suscitar. No, me olvidé. Y digamos, bueno, no puede pasar esto. ¿Cómo que no? Si no necesita el patrocinio de un letrado, lo puede hacer cualquiera, que no es tan neófito en la materia, ¿no? Y se olvidó. No puso cuál es el monto total de lo que va a reclamar acá. ¿Esto invalidaría el pedido de verificación si no está indicado el monto total de lo que reclama? Y debemos responder que en principio no, en la medida que surja el monto total reclamado de la documentación respaldatoria que yo tengo que acompañar cuando solicito la verificación. Cuando esto resulte fácilmente de una suma, por ejemplo, de una operación aritmética que consiste en una suma, reclamo 3 facturas, ¿no? Y están las facturas acompañadas, y no tengo más que sumar el monto total de las 3 facturas para determinar el monto total de mi pedido, es fácil. Ahora, si esto demanda de alguna operación un poco más compleja, ahí entonces se podría complicar el panorama. Pero en la medida que resulte claramente de la documentación que yo aporto, ¿no? La omisión de indicar el monto total no sería un obstáculo. ¿Bien? Monto. El privilegio. Cuando hablamos del privilegio nos referimos a qué? Nos referimos justamente a que haya algún reconocimiento que la ley le otorga a un acreedor para ser reconocido y para poder cobrar con preferencia a otro. Para que se reconozca que un crédito es privilegiado, es solamente la ley la que puede establecer esto. Y en función de esto, entonces, yo no puedo pretender que cualquier crédito se me reconozca con un privilegio general o especial si legalmente no está así reconocido. Bien. Ahora, si yo soy un acreedor privilegiado y al momento de solicitar la verificación, por ejemplo, omito indicar que quiero que se me reconozca mi crédito con un privilegio determinado, un privilegio general o especial. Lo omití, por olvido, por apuro, por lo que sea. ¿Cómo se debe interpretar o qué solución legal se le debe dar a esto? ¿Qué es lo que debemos interpretar en este caso? Que el acreedor que ha omitido la indicación, ¿no? Y la pretensión del privilegio que legalmente le correspondía y que no lo hizo, se interpreta que hay una renuncia tácita al mismo. Con lo cual, si no lo reclamó, perdió. Esta es la solución que da la ley, porque considera que hay una renuncia tácita al privilegio, que lo tenía, pero que no lo solicitó. Esto en la generalidad de los casos, salvo en un supuesto en donde la falta de invocación puede ser suplida por parte del juez reconociéndole el privilegio que no se pidió, que es si se trata de un crédito laboral. Es en el único supuesto en donde puede el juez suplir la omisión de parte del acreedor de no haber invocado el privilegio que legalmente le corresponde y que no lo pidió.
Pero en cualquier otro caso de acreedor privilegiado que no lo pide, importa una renuncia tácita al mismo. ¿Bien? Y lo más importante, la causa. Monto, privilegio y causa. La causa, aquí llamamos la causa del crédito, o qué es lo que tenemos que probar acá. La causa que es el negocio jurídico subyacente que da origen o nacimiento al crédito que yo estoy pretendiendo reclamar. El negocio jurídico subyacente puede ser la celebración de un contrato, la operación de compraventa que se haya realizado, la prestación de un servicio. Esta es la causa de la obligación. El negocio jurídico subyacente que da nacimiento a este crédito que yo estoy pretendiendo reclamar. El problema se plantea principalmente cuando se trata de reclamos que están sustentados o la documentación respaldatoria es justamente documentación que no expresa cuál es la causa de esta obligación. Por ejemplo, cuando pretende incorporarse a través del procedimiento verificatorio, no un reclamo que esté instrumentado, por ejemplo, en pagarés o en cheques, que justamente tienen esta característica que son títulos o papeles incausados, que no expresan la causa de la obligación, y que si yo me limito a decir los cheques, y no indico cuál es el negocio jurídico subyacente por el cual se emitieron esos cartulares, estamos en problemas, porque no voy a poder sortear este obstáculo que me obliga la ley a indicar cuál es la causa de la obligación. No puedo decir la causa cuál es, el cheque tal, el número tal. No, esto no prueba la causa. En función de esto, ustedes van a leer, esto se los dejo para que después lo lean, la problemática que se plantea con relación a la verificación de títulos abstractos, ¿no? Los cheques y pagarés, ¿no? En este caso, a través de dos plenarios que ustedes tienen que conocer, que tienen que saber, sobre todo las doctrinas que fijan estos fallos, que son Translínea contra Electrodine y DIFRI. Lo tienen en el material, lo van a tener como para su lectura, y que justamente aborda esta problemática de la prueba de la causa cuando se trata de papeles de comercio, puntualmente cheques y pagarés. Bien, volviendo entonces al artículo 32, haciendo un repaso. Es una solicitud, no una demanda, pero una solicitud con los efectos de una demanda judicial. Todos los acreedores que deben verificar son los de causa o título anterior a la presentación y sus garantes. Disculpe, doctor, disculpe, Sí. ¿me escucha? Sí, perfecto. Sí, decime. Se cortó. Se escuchó, pero después no sé, se arrepintió. O no escucho ahora el audio. Ah, no, porque está medio cortado, ¿vio? No sé si se me corta a mí solamente o a todos. Se empezó a cortar a partir de que usted habló de cuando no está el monto. Ahí ya no se entendió nada hasta ahora. Ah, no sé, el resto se escuchó cortado, no sé. Pregunto, capaz que fue para... No sé quién es la que hablaba recién. Hablaba Honorati. Se escuchó bien, doctor. Acá también se escuchó bien, ¿eh? Sí, se Acá se escuchó. escuchó bien. Evidentemente ha sido un problema tuyo, discúlpame. ¿A todos se le está cortando o a mí? No, a vos me parece que No se corta. Se te está cortando a vos solamente. Ah, bueno, disculpe. Disculpe. No te hagas problema porque igualmente cuando termine la clase les voy a habilitar y van a tener una clase asincrónica que yo grabé también de esto. Así que para el que se le pueda haber cortado algo, lo van a tener ahí también. Así que despreocúpense. Bien, seguimos entonces. No es demanda, es solicitud con los efectos de una demanda judicial. Todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación deben como una carga procesal, no como una obligación, verificar sus créditos indicando tres extremos, monto, causa y privilegio, y la ley dice, y deberán acompañar los títulos justificativos de sus créditos. Los títulos justificativos de sus créditos, obstando a la verificación la falta de presentación de la documentación original. Esto es muy importante. No basta simplemente con que yo indique el monto, la causa y el privilegio que pretendo. Si no acompaño
la documentación respaldatoria, lo que llaman los títulos justificativos del crédito que yo estoy invocando, al momento de la presentación. Y además, debo acompañar los originales, porque la ley claramente dice que si yo no acompaño los originales, los títulos justificativos del crédito, esto obsta a la verificación. ¿Y qué significa cuando dice obsta a la verificación? Que el síndico está en todo su derecho a que si yo no llevo como acreedor la documentación original, no me reciba el pedido. ¿Es correcto esto? Sí, es correctísimo. ¿Qué le va a tener que decir al acreedor? Señor, vuelva a su casa, busque los originales y traiga los originales. Como ustedes saben, al momento de la verificación se debe confeccionar en original y 2 juegos de copias. Los originales se deben exhibir ante el síndico y el síndico va a tener que hacer 2 cosas con esto. La primera función o labor va a ser el cotejo. Va a tener que cotejar los originales con los 2 juegos de copias que él se va a quedar. No es que certifique porque no es un escribano, pero va a cotejar que la documentación que le es exhibida en el original se condice con las copias que son acompañadas. ¿Bien? Y la segunda labor que va a tener que hacer es sobre los originales de esa documentación. Va a tener que intervenirlos. ¿Y qué significa intervenirlos? Poner un sellito, una firma con la fecha en que han sido presentados a los efectos de la verificación. ¿Y quién se lleva los originales? El acreedor. Nunca quedan en poder del síndico. ¿El síndico con qué se queda? Con los 2 juegos de fotocopias. Ahora, si yo como acreedor no llevo los documentos originales, es correcto que la ley diga que esto obsta a la verificación porque el síndico no podría realizar estas labores, la del cotejo y la intervención. Por eso es que le va a decir, vaya a buscar los originales y vuelva. Si no, no le puedo recibir. ¿Bien? Otra cuestión a tener en cuenta acá es que cuando el acreedor se presenta a verificar ante la sindicatura, todos los acreedores, por regla general, que se presenten a verificar, van a tener que abonarle al síndico un concepto que ha denominado la ley como arancel verificatorio. Bien, no vamos a ponernos a discutir en este caso cuál es la naturaleza jurídica de este arancel, en punto a si constituye un tributo, un impuesto, no sé, como quieran llamarlo. Vamos a llamarlo arancel como lo llama la ley, que es una suma que todo acreedor que se presente a verificar como regla general le va a tener que abonar al síndico al momento de presentarle el pedido de verificación. Hasta hace un tiempo atrás, desde el año 95 hasta hace unos años atrás, el monto era un monto fijo, que era un monto originariamente fijado en 50 pesos, y que estuvo en 50 pesos durante muchísimo tiempo. En el 95, 50 pesos eran $50. Entonces era una suma que era razonable para ese momento. Pero si esto lo trasladamos como era al año 2015, que seguían siendo 50 pesos se compraban 2 caramelos. Imagínense la bronca que había en cabeza de los síndicos, que decían, pero seguimos con los 50 pesos y 50 pesos no representan nada ahora. Esto está desajustado, está desfasado. Se hicieron una serie de planteos, hicieron planteos en punto a que era inconstitucional, ¿no? El monto que estaba establecido. Hubo juzgados que admitieron esa inconstitucionalidad, hubo juzgados que no, hubo juzgados que dispusieron modificar esto y decir, bueno, no, 50 no, ¿cuánto lo fijamos? En 200, otro en 250, otro en 400. Se generó un caos tal con esto que obligó a que con el impulso de los consejos profesionales de ciencias económicas, se elaborara un proyecto de modificación, ¿no?, de nuestra ley de concursos, que terminó en definitiva con la sanción de la ley 27.170, que es la última reforma que tiene, en donde se modificó este monto del arancel, y se estableció que el arancel que hoy debe abonarse es un porcentaje equivalente al 10% del salario mínimo vitalicio. Con lo cual, ¿no?, resulta mucho más aceptable que se establezca esto. ¿Por qué? Porque no obliga a la modificación de la ley frente a los desajustes que provoca la pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda. Si nosotros ponemos un monto fijo, hoy
representa algo y sabemos que dentro de 6 meses ya no representa eso. O dentro de un año. Imagínense que esto se mantuvo durante más de una década, el mismo monto de los 50 pesos. Entonces, hoy tenemos un parámetro que es un poco más razonable, que no está atado a un monto fijo, sino que permite un reajuste en función de qué, del salario mínimo vital y móvil. Y si yo les pregunto a alguno de los presentes acá, que esto lo tienen que saber, ¿cuál es el salario mínimo vital y móvil hoy? 21.000 pesos. ¿Cuánto? 21.000. Perfecto. Para redondear. Por lo tanto, el arancel verificatorio que tendrían que estar pagando, ¿cuánto sería? 2.100 y pico de pesos. Pero fíjense que esto es más razonable. ¿Por qué? Porque no demanda que haya que reformar la ley, ¿no? En la medida que sabemos que el salario mínimo vital y móvil, aunque viene retrasado muchas veces en cuanto al ajuste, se va ajustando, ¿no? Y el porcentaje es siempre el mismo, el 10% de este salario mínimo vital y móvil. En la medida que se modifique el salario mínimo, aumenta el monto del arancel. Bien, ahora, ¿todos los acreedores tienen que pagar este arancel? No, todos no. Hay excepciones, sí, 2. Tenemos 2 excepciones que no pagan el arancel. En primer lugar, los créditos laborales. Independientemente de cuál sea el monto de su reclamo, sean 50, 60 o 100.000 pesos, no importa, no pagan arancel. Y el otro es cuando el monto total del reclamo verificatorio no supere los 3 salarios mínimos vitales y móviles. Hoy estaríamos hablando más o menos de un monto que no supere los 64.000 pesos más o menos. Si no supera ese monto, no paga. Hay que ver, bueno, la sumatoria de 3 salarios mínimos vitales y móviles, ¿no? Y en función de eso, si no lo supera, no paga. Si supera, aunque sea por 1 peso, paga. En esto es una pauta objetiva. 3 salarios mínimos vitales y móviles. Supera, paga arancel. No supera eso, no paga el arancel. Bien, esos son los 2 supuestos de excepción. ¿Qué hace el síndico con ese arancel? Se lo tiene que reclamar, obviamente, y tiene que exigir su pago a todos aquellos acreedores que tengan la obligación de pagar. Supongamos que yo soy un acreedor que estoy obligado a pagarlo. Y en un momento de locura, ¿no?, que puede tener ese acreedor en donde diga, ah, bueno, encima que no me paga este delincuente, al cual lo llama el concursado, además de todo esto, tengo que pagar para que me reconozcan mi crédito en este proceso. Y el único aliciente que me dice el síndico es que el monto que yo pague el arancel se va a adicionar eventualmente al crédito que sea reconocido en este proceso. No, yo no quiero pagar nada. O sea, nos tocó un acreedor retobado, un loco furioso, no quiere pagar. Y cuando el síndico le exige el pago del arancel, dice, no te voy a pagar. ¿Qué hace el síndico en este caso? ¿Qué debería hacer el síndico en este caso? La ley no dice nada, No busquen en el 32 porque no dice nada. Dice otras cosas después qué hace con lo que cobra. Pero no dice qué pasa cuando el acreedor no quiere pagarle. ¿Qué piensan ustedes que debería hacer el síndico si el acreedor se niega a pagarle? No lo ingresa. ¿Cómo? No lo ingresa. Bien. Miren, durante mucho tiempo sostuve una postura de decir que el síndico debía recibirlo igual e informarlo al juez. Durante mucho tiempo sostuve eso. Pero desde hace mucho tiempo a la fecha cambié mi posición, ¿no? Y hoy sostengo enfáticamente que lo que el síndico tiene que hacer es no recibir el pedido de verificación. Obsta, igual que la falta de presentación de la documentación original. ¿No me querés pagar el arancel? No te lo recibo. Ah, bueno, entonces voy a hacer un planteo, hacer planteo ante el juez, ante quien quiera. No te lo recibo. Esa es la solución que yo propongo. La ley no dice nada, pero si no paga el arancel y está obligado a pagarlo, como síndico yo, o asesorando a un síndico, que tendría que decirle, está en todo tu derecho a no recibir el pedido de verificación. Estarían en desigualdad todo el resto. Estarían en desigualdad todo el resto que pagó. Exactamente. La ley pretende, y uno de los principios del derecho concursal es la igualdad de los acreedores.
Entonces, si yo a uno le acepto que me presente una verificación no pagándome, violaría la igualdad de aquellos que sí tuvieron que pagarlo. Entonces, igual moneda para todo el mundo. El que no paga, no lo recibo directamente. Ahora, cuando pagan el arancel, el síndico obviamente, ¿qué tiene que hacer? Emitir un recibo. Recibo no a título personal. Emite un comprobante, un papel, en donde dice que se recibió la suma de pesos tanto correspondiente a el arancel verificatorio abonado por tal acreedor en el concurso de fulanito de tal. Punto. No es un recibo oficial, porque no es que cobra para él, el contador o el estudio contable, sino que cobra en función de la función que está desempeñando como síndico en este proceso. ¿Y qué hace con esos fondos? Esto sí la ley lo resuelve. ¿Qué tiene que hacer con los importes que él percibe en concepto de arancel verificatorio? Y la ley dice, en primer lugar, que tiene que destinarlos a los gastos que demande el proceso de verificación de crédito. Esto dice la ley. Los tiene que destinar a los gastos que demande el proceso de verificación de crédito. Y yo les pregunto a ustedes, ¿y a qué se refiere la ley con los gastos que demanda el proceso de verificación? Les voy a ir descontando algunas cosas, descartando que no son. Por ejemplo, no serían gastos el pago de servicios o impuestos de la oficina que tiene el síndico para recibir los pedidos de verificación, ni los gastos que le puede demandar el consumo de ciertos servicios sobre la propiedad, ni los gastos que le pueda demandar a los insumos, ¿no? Por ejemplo, toner para una impresora o cosas por el estilo, porque hacen a su actividad. O sea que nada de esto podría ser considerado como gastos que demanda el proceso de verificación. ¿Qué podría ser, por ejemplo, un acreedor que se presenta, que no fue denunciado por el deudor en su momento y que por lo tanto no tiene un legajo conformado? Tiene que armar un legajo. O sea, te dirán, ¿qué es el legajo? Comprar una carpetita. Sí, bueno, eso es un gasto que le demanda el proceso de verificación. O un traslado, por ejemplo, para, en función de la facultad de investigación que tiene el síndico, trasladarse al domicilio de un acreedor para indagar sobre la documentación que él tiene. ¿Y qué lo hizo? Bueno, se pagó un remis. Bueno, eso puede ser un gasto que le demanda el proceso de verificación. Pero fuera de esto, y dice, bueno, muy bien, esto lo tengo que documentar y tengo que rendir cuenta. Y el saldo, el excedente, ¿a qué lo destinamos? Y la ley dice que se destina a cuenta de honorarios, a cuenta de los futuros honorarios que se le vayan a regular en el expediente, los cuales deberían, y digo deberían porque nunca se hace en la práctica, deducirse estos importes de la regulación final que le corresponde en el expediente. O sea, primero se destinan a los gastos que demanda el proceso de verificación y el remanente o el saldo es a cuenta de honorarios profesionales. Esa es la imputación que se le tiene que hacer acá. Por supuesto, ustedes dirán, bueno, no es tanta plata. Depende de la cantidad de acreedores. Si son 5 o 6 acreedores, no, obviamente no va a ser plata. Pero empecemos a agregarle 0. 50, y ya cambia. 500, y cambia muchísimo. ¿No? A razón de 2.000 y pico de pesos por cada uno, saquen la cuenta de cuánto puede ser aranceles verificatorios, nada más lo que se cobre. Entonces depende mucho de la magnitud de cada proceso en este caso. ¿Bien? Por último, y con esto los libero. Ustedes van a ver que además de este artículo 32, en reformas posteriores que ha tenido nuestra ley, se incorporaron una serie de artículos bis. Y como ustedes saben o habrán escuchado, se les habrá dicho, sobre todo en materia de cinematografía, a veces los bis o las segundas partes son malísimas. Bueno, acá ocurre justamente eso, no es la excepción. Los bis que hay en la ley, ¿no? En general son pésimas incorporaciones. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque van a encontrarse que hay un artículo 32 bis, y se refiere a una situación particular, en la cual voy a hacer una breve referencia nada más, que es la verificación por fiduciarios de títulos emitidos en serie, que es una particularidad que se puede dar simplemente respecto de reclamos
que están fraccionados porque están justamente plasmados en títulos que han sido emitidos en serie. Y en función de esto, fíjense que el artículo 32 bis le dice: la verificación de los créditos puede ser solicitada por el fiduciario designado en emisiones de debentures, bonos convertibles, obligaciones negociables u otros títulos emitidos en serie, y por aquel a quien se haya investido de la legitimación o de poder de representación para actuar por una colectividad de acreedores. ¿Por qué se ha previsto esto? Porque imagínense que si son acreedores de títulos emitidos en serie, podemos estar hablando de miles de acreedores de una acción o de un debenture, y que si pretendemos que el reclamo se haga individualmente por cada uno de ellos, sería, ¿no?, una complicación desde el punto de vista práctico, ¿no?, que se haga el reconocimiento de esta forma. ¿Qué es lo que ha permitido la ley en este caso? Que se unifique los reclamos de estos acreedores que están expresados en títulos que han sido emitidos en serie a través de la unificación de esa representación o personería en un sujeto en particular. Entendido como el fiduciario, que es a quien pone en principio como sujeto legitimado, o, aclara la ley, aquel que haya sido investido de legitimación o poder suficiente como para poder representarlos a ellos. Esto por una cuestión práctica, insisto con esto, porque si no, tendríamos que estar recibiendo a miles, quizás, o a cientos de acreedores por un bono, por un título, por un deventuro, por una obligación negociable. Entonces, cuando exista esta colectividad, ¿no?, de reclamos, se permite que se unifique, y esto es lo que vino a incorporar el artículo 32 bis, que agrega la extensión de las atribuciones del fiduciario, del legitimado, del representante, se juzgará conforme los contratos o documentos en función de los cuales haya sido investido de la calidad de fiduciario, legitimado o representante. Obviamente que si yo digo ser el fiduciario, tendré que acompañar la documentación respaldatoria que me acredite el carácter de tal, y que de esta forma yo pueda demostrar que ejerzo la representación de las personas a quien yo digo representar. Es lo mismo que si yo digo soy apoderado y no acompaño el instrumento del poder, ¿no? De nada me sirve. Acá le exige exactamente lo mismo, que acompañe los documentos o los instrumentos de apoderamiento que permitan acreditar la representación o la legitimación que se invoca para actuar en función de esa colectividad de sujetos acreedores. ¿Bien? Y por último, agrega, no se exigirá ratificación ni presentación de otros poderes, en el sentido de que con esto alcanza y sobra y no se necesita que haya algún tipo de ratificación por sus poderdantes o por sus representados, que también sería engorroso, ¿no?, si pedimos que se ratifique por los cientos o miles, ¿no?, de acreedores que estén en esta situación. Bien, para cerrar, esto entonces es lo que se llama la verificación tempestiva. Última pregunta que les hago y quiero ver si alguno puede responder. Toda esta etapa de verificación tempestiva que se va a realizar en el domicilio del síndico, que es el domicilio que se indica en el edicto, en donde se va a tener que realizar toda esta etapa de verificación. ¿Convierte a esta etapa en una etapa extrajudicial? ¿Qué creen ustedes? Lo dejé pensando. No, para mí no. El síndico es uno de concurso. Correcto. De proceso. No lo convierte en una etapa extrajudicial. Lo que ocurre acá es lo siguiente. Lo que se ha hecho es, a los efectos de liberar, ¿no?, y de agilizar el funcionamiento de la justicia, se ha desjudicializado esta etapa del proceso, trasladando al domicilio particular del síndico para evitar justamente las complicaciones que demandaría. Ya de por sí los juzgados están complicados con la atención normal al público. Imagínense adicionarle cientos de acreedores que se presenten a verificar en un proceso concursal, con la falta de disponibilidad de espacio físico que hay, incluso para el síndico, para que pueda recibir esto. Entonces es una cuestión práctica simplemente, que se ha trasladado esta etapa del proceso al domicilio particular del síndico, pero bajo ningún punto de vista esto lo convierte en un proceso o una etapa extrajudicial.
sino que se ha desplazado el domicilio de actuación al domicilio particular del síndico por esta cuestión de practicidad. Y lo mismo va a ocurrir en la siguiente etapa que se va a cumplir, que es la etapa de observaciones o impugnaciones a los pedidos de verificación, que se formulan ¿ante quién? Ante el síndico. ¿En qué domicilio? En el mismo donde se presentaron los pedidos de verificación. Esto ustedes lo van a ir viendo en las siguientes clases, en donde van a seguir con esta etapa verificatoria, y van a ir viendo estas etapas. ¿Bien? Bien. Por hoy, suficiente. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, para que les responda, y en este mismo momento voy a ingresar en la máquina para darles de alta el material correspondiente. ¿Tienen alguna pregunta? No, por ahora. Bueno, si no es así, entonces yo ahora les voy a subir, les voy a poner visible, en realidad no es subir, el material correspondiente a esta clase, así ustedes pueden ir manejándose con su lectura y demás. Les agradezco su atención, y nos estamos viendo entonces en la próxima clase. ¿Bien? Perdón. Bien. Les aclaro una cosa más. Estén atentos a los avisos, a las comunicaciones a través del aula, ¿no?, del campus, sobre todo en punto a que todavía no está definido cuál va a ser la forma de evaluación. Si bien yo ya se los anticipé en el mensaje previo y demás, todavía la facultad no nos ha informado, porque está esperando las medidas que disponga el gobierno, a ver si se va a poder tomar en forma presencial el parcial o no. En el caso de que no se pueda tomar, que es lo que me inclino que va a ocurrir, que no se va a poder tomar de esa manera, tengan presente que el examen va a ser oral. Por Zoom se va a tomar oral, tanto en la instancia del parcial como en la del recuperatorio. Fíjense incluso también, estén atentos, porque se hizo una modificación a la fecha del parcial, que está informado a través de los avisos en el campus, y está puesto en el cronograma las fechas en que corresponde el primer parcial y su recuperatorio. ¿Bien? Está bien. Una Doctor, ¿el trabajo práctico hay que entregar mañana sí o sí hasta mañana? ¿O qué pasa si se llega a entregar después? ¿O no? No te lo va a recibir Va. el sistema, porque tiene fecha límite. Entonces traten de elaborarlo. Son simples, no les demanda tanto tiempo. Traten de entregarlos en las fechas en que están fijados, porque después el sistema no les va a recibir. doctor, le quiero hacer una pequeña pregunta, discúlpeme. ¿Cómo no? ¿Me escucha? Sí, El perfecto. síndico, entonces termina siendo depositario de todo, de los libros, de los documentos, de armar, digamos, está todo en la casa, los informes, los pagarés, los cheques, todo. No, él los va a tener durante un tiempo. Pero fíjense que cuando él presenta, con posterioridad, esto lo van a ver en las siguientes clases, cuando él tiene que presentar el informe individual, va a acompañar ahí los legajos individuales de cada uno de los acreedores, con la documentación respaldatoria y demás. O sea, durante un tiempo sí lo va a tener. De hecho, generalmente los síndicos se quedan siempre con un legajo de cada uno de los acreedores con toda la documentación en su poder. Pero no es que sean depositarios de toda la documentación. Durante un tiempo la van a tener, pero después se le va a poner a disposición al juzgado. Profesor, Gracias. yo entré 2 minutos más tarde. Sí. Perdón. ¿Por el tema de la asistencia? Sí, perdón que le interrumpí a mi compañera. Perdón. No hay problema. No, igual yo Sí, ya por el estuve tema de la mirando. asistencia. No sabía si habían tomado. No, ya estuve mirando ahí, no trae problema, porque mientras hablaba estuve viendo quiénes estaban presentes. Así que Bien. Gracias. no hay problema. Así que bueno, si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta que quieran hacer. Si no, me despido, y nos estamos viendo entonces en las próximas clases. Muy bien. Bueno, Hasta luego, profesor. Hasta luego. Entonces estén atentos y sigan con la lectura y el estudio, y seguimos comunicados. Saludos para todos. Chau.